No te lo pierdas, el segundo pago del SSI y el cronograma del SSDI para este Seguro Social de junio y julio de este año 2023. Millones de beneficiarios del SSI van a recibir su segundo cheque de junio esta semana gracias a un detalle clave. Y es que el pago del SSI de julio está programado para salir el día de mañana, el 30 de junio, en lugar del 1 de julio. ¿Por qué? Porque el primer día del mes cae un día sábado. Así es, señores, vamos a estar viendo toda esta información muy importante sobre el cronograma de pagos para el Seguro Social en estos 2 meses. Y junto a esto, tenemos una información muy valiosa y es una actualización de un cheque de estímulo. Así es, solo queda poco tiempo, quedan tan solo horas para solicitar pagos directos de hasta $500. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y vean toda esta información que sabemos que les será de mucha utilidad. Los pagos del SSI generalmente suelen salir el primer día de cada mes, a menos que este día caiga un día feriado o un día fin de semana. En ese caso, los beneficiarios se les paga el primer día hábil antes del primer día del mes. La tasa típica de beneficios del SSI federal este año es de $914 para una persona y hasta $1,371 para una pareja, obviamente en la cual ambos son elegibles como pareja para recibir este beneficio del SSI. Y muchos estados también eligen aumentar estas cantidades. Y es que después del 30 de junio, el próximo pago que estarán recibiendo estos beneficiarios será el 1 de agosto. No sé si recuerdan, pero en un video anterior hablamos de 33 estados que estarían aumentando los beneficios del SSI a partir de este mes. Así que los invitamos a que también vean ese video. Veamos el tema del cheque del SSDI de julio. Aquí es cuando usted puede esperar este pago. Y es que la última ronda de pagos del seguro de discapacidad del Seguro Social terminó esta semana para el mes de junio. Y es que ya se enviaron las 3 rondas de este mes a aquellos que han estado recibiendo SSDI. Cuándo llegará su dinero dependen de 2 cosas. Es su fecha de nacimiento y el año en el cual comenzó a recibir el dinero del SSDI. Tenga en cuenta que el SSDI sigue un cronograma muy similar al de los pagos del Seguro Social para los jubilados o pensionados, a menos que usted haya estado recibiendo cheques del SSDI durante varias décadas. Pues vamos a explicarles eso a continuación. Calendario de pagos del SSDI si lo has recibido desde 1997 o antes. Si usted ha sido beneficiario del SSDI desde mayo del año 1997 o de antes, su pago debe haber llegado el tercer día de cada mes. Hay excepciones, sin embargo, si el tercer día del mes cae fin de semana o feriado, pues entonces va a recibir su pago al día hábil que esté más cercano a esa fecha. Por ejemplo, el 3 de junio cayó un día sábado, por lo cual los beneficiarios del SSDI recibieron su pago el viernes 2 de junio. El cronograma de pagos de SSDI para todos los demás depende de su cumpleaños. Los pagos para aquellos que no han recibido dinero de SSDI desde 1997 o antes sigue el mismo calendario normal que tiene el Seguro Social para los jubilados. Así es como funciona. Si su cumpleaños cae entre el 1 y el 10 del mes, su pago será enviado el segundo miércoles de ese mes. Si su cumpleaños cae entre el 11 y el 20 de un mes, su pago será enviado el tercer miércoles del mes. Y si su cumpleaños cae entre el 21 y 31 del mes, su pago será enviado el cuarto miércoles del mes. Ahora veamos la información ya resumida. ¿Cuándo recibirá su pago de SSDI en el mes de julio? 12 de junio. Será pago de SSDI para aquellos que cumplen años entre el 1 y el 10 de cualquier mes determinado.
19 de junio, pago de SSDI para aquellos que cumplen años entre el 11 y el 20 de cualquier mes determinado. 26 de junio, pago de SSDI para aquellos que cumplen años entre el 21 y el 31 de cualquier mes determinado. Eso sí, recuerden, si usted recibe SSDI desde el 1997, entonces todo esto se quita y usted el día 3 de julio, cae un día lunes, recibirá su pago del SSDI. Pues muy bien, ahora hablaremos de esta actualización del cheque de estímulo, y es que las solicitudes para un pago directo de $500 cierran el día de hoy. Las solicitudes para este nuevo programa de ingresos básicos garantizados en el estado de Nueva York, en el cual los beneficiarios recibirán $500 al mes, cerrará poco antes de esta medianoche. Y es que la ciudad de Rochester, en el estado de Nueva York, está lanzando un nuevo programa piloto de ingresos básicos garantizados. Este programa tendrá una duración de 1 año para los hogares cuyos ingresos sean iguales o inferiores al 185% del nivel federal de pobreza. Este programa otorgará a los beneficiarios un total de $6,000, los cuales serán divididos en 12 cuotas de $500 mensuales. Las solicitudes para este programa se abrieron exactamente el jueves 22 de junio y van a cerrar exactamente el día de hoy, 29 de junio, en la medianoche. Este nuevo programa seleccionará exactamente a 351 personas para que puedan recibir este beneficio. No se ha publicado exactamente una fecha en la cual va a iniciar este programa, pero los participantes serán elegidos en 2 puntos diferentes. Y es que la primera ola de participantes serán elegidos en julio y la segunda ronda serán elegidos en el mes de septiembre. Los destinatarios serán seleccionados al azar según la fuente oficial de este programa. Para los hogares que sean unipersonales, o sea, hogares que sean prácticamente de una persona, el tope de ingresos es de hasta $26,973 al año. Para hogares de 2 personas, el ingreso máximo será de $36,482 al año, y el ingreso más alto es el de $93,536 al año para hogares que tengan 8 residentes. Recuerden, solo un miembro del hogar puede recibir estas cuotas mensuales. Otro requisito de elegibilidad incluye que el participante por lo menos tenga 18 años. También debe residir en ciertas áreas de Rochester y haber sido residente de esta ciudad durante al menos 1 año antes de presentar la solicitud. El ingreso adicional se considera incondicional. ¿Qué es lo que significa esto? Es que este dinero no tiene condiciones. O sea, no hay requisitos de trabajo, restricciones sobre cómo puede utilizar este dinero, nada. Usted puede usarlo en lo que quieran. Los beneficiarios que sean seleccionados también podrán recibir un asesoramiento financiero gratuito. Y es que la ciudad está utilizando los fondos que ha recibido por parte de la ley del Plan de Rescate estadounidense para poder usar en este programa, lo cual se espera que cueste por lo menos $2.2 millones. La ciudad también dijo que su esperanza para el programa es ayudar a determinar los impactos de un ingreso garantizado e influir en futuras decisiones que usted tenga en torno a estos programas y la política en reducción de la pobreza. Los residentes de la ciudad de Rochester que no tienen un acceso a una computadora o que pueden usar una computadora de biblioteca en una sucursal local o puedan visitar los centros de servicios del vecindario pueden obtener ayuda. Ustedes tienen que seleccionarlo ya mismo, hacer esta solicitud en este momento. Recuerden que podrán encontrar más información sobre este programa exactamente en la caja de descripción, donde le dejaremos un link donde usted podrá realizar su solicitud en el momento que esté viendo este video.